de Ingeniería Nuclear en la Universidad de Texas. Es un miembro titular de la Academia de Ingeniería desde 2005 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2006. Desde 2010, miembro de la International Nuclear Energy Academy. Además, fue presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear en 2009 a 2011 y nuevamente el periodo de 2018 a 2020. Y coordinador de Comisión Interdisciplinaria de Energía y Sustentabilidad de 2016 a 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones desde el 2002. El doctor Alonso también fue presidente de la Sociedad Nuclear Mexicana en el periodo de 2006 a 2008 y en el ámbito internacional fue presidente del Consejo Internacional de Sociedades Nucleares, International Nuclear Societies Council, durante el periodo de 2009 a 2011. Es miembro de la Sociedad Interdisciplinaria de Honor Phi Kappa Phi de Universidades de Estados Unidos. En 1994, el INI le otorgó el Premio Institucional al Desarrollo Tecnológico. En 2017, la sección latinoamericana de la American Nuclear Society le otorgó el Premio de la Publicación del Año. En 2008, la North Young American Young Generation in Nuclear le dio el premio de George Harrison Visionary Leadership Award y obtuvo el grado estatal en Ciencia y Tecnología en 2009 en el área de Ingeniería y Tecnología, otorgado por el Gobierno del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Puede continuar con su ponencia. Un gusto conocerlo, doctor, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Permítanme ver si ya puedo compartir la pantalla y ya, perfecto. Bueno, les quiero comentar que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, junto con el Instituto Mexicano del Petróleo y anteriormente el Instituto de Investigaciones Eléctricas, es uno de los 3 institutos de ciencia que tiene el Gobierno de México. El Instituto de Investigaciones Eléctricas ahora es Instituto Nacional de Energías Limpias, INEL, y principalmente antes el IE estaba muy relacionado o dependía en cierta forma de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que hace tiempo dejó de suceder. Y el Instituto Mexicano del Petróleo también dependía mucho de Pemex. Sin embargo, también ha habido cambios y ya tiene tiempo que buscan recursos de otra forma, ¿no? Esa es parte de estos institutos de investigación. No reciben el total de los fondos para su funcionamiento del gobierno federal, sino lo hacen a través de servicios que ofrecen tanto a la industria nacional, gubernamental, como a industrias privadas. ¿Okay? Bueno, sin más, les voy a hablar de las instituciones del sector nuclear mexicano, ya hablando de las otras 2 instituciones, los institutos. Pues también en la parte del sector nuclear tenemos a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es la encargada de regular el uso pacífico de todas las fuentes de radiación que tiene el país, médicas, industriales y, por supuesto, de generación eléctrica. Entonces, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es la encargada de vigilar el buen funcionamiento de la central Laguna Verde, así como del reactor de investigación que tiene el INE, en la parte, digamos, que es energética de estas fuentes. Bueno, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, vamos a ver esto, la energía nuclear empezó a ser empleada, fue descubierta apenas en el siglo pasado. Muchos países optaron por esta forma de energía y bueno, pues aquí hubo una aplicación no pacífica que realmente ha creado pues un estigma muy grande para la energía nuclear, que fueron la creación de las bombas nucleares, ¿no? Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, se pensó que pues, la energía nuclear tiene muchas aplicaciones pacíficas y por lo tanto debía de utilizarse con esos fines. Entonces se creó una comisión que se llamaba Átomos para la Paz y muchos países adhirieron a este tipo de iniciativa, entre ellos México, y en 1956 nació la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Posteriormente, en 1972, cambió esa Comisión Nacional de Energía Nuclear al Instituto Nacional de Energía Nuclear, para posteriormente, en 1979, convertirse en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En este año, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, de 72,
se dividió en varias instituciones en ese momento. Una de ellas fue la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardias Nucleares, otra de ellas fue Uranio Mexicano, Uramex, y el Instituto Nacional de Investigación Nucleares, y otra comisión más que nunca operó. ¿Ok? Entonces, a partir de 1979, el nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pues le pertenece al instituto en el cual me encuentro también laborando. Son las instalaciones, ¿sí? Una vista aérea muy bonita. Estamos en un parque nacional, adelante de la Marquesa. Realmente es un privilegio trabajar ahí, dado el medio ambiente en el cual nos encontramos. Y pues yo tengo laborando más de 30 años en esta institución y para mí es un gusto poder representarla. Entonces, de esta fotografía, pues se tiene una extensión de 150 hectáreas, o sea, es un terreno bastante grande. Caminar de la entrada al edificio donde se encuentra el reactor o ir hasta los laboratorios de agua pesada, que son más lejanos, pues es una caminata larga, ¿no? Está, como lo vieron en la fotografía, situada en una zona boscosa que preserva distintas especies de coníferas y fauna característica del bosque templado. O sea, la fauna que se encontraba ahí se sigue preservando, no se le hace nada, no se le ataca, no se le permite estar ahí. Y adicionalmente se llevaron venados de cola gris, que se les llama, y hasta la fecha siguen esos venados. Y bueno, pues cada vez le pierden más miedo a la gente, y antes salía nada más después de que terminaba el turno de labores, ahora ya andan deambulando más temprano. El creador de todo el proyecto arquitectónico fue el arquitecto Pedro Moctezuma, y bueno, pues se tienen diversas instalaciones únicas en el país y únicas en muchas partes de Centroamérica y Sudamérica. Además, se cuenta con laboratorios considerados laboratorios regionales para toda la región de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, bueno, pues tenemos ahí como instalación y muy importantes un reactor de investigación TIGAMAR 3. Bueno, tenemos varios aceleradores de partículas, ahorita veremos con más detalle. Hay muchísimos laboratorios, unos talleres generales y oficinas. Bueno, lo que le da sustento al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es lo que se conoce como la ley nuclear. El artículo 27 constitucional es lo que le da amparo al instituto, y por lo tanto no es que a alguien se le ocurra en algún momento decir que va a desaparecer, porque no puede desaparecer, tendría que haber un cambio en la ley para que pudieran quitarse. Es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo es realizar investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la ciencia y tecnologías nucleares y en temas afines, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlo al desarrollo económico, social, científico y tecnológico de México. ¿Sí? Esto está en la ley, así dice la ley. Actualmente la comunidad, que es multidisciplinaria, hay muchas ramas, sí, hay muchos físicos, hay químicos, hay biólogos, hay ingenieros electrónicos, hay gente que se dedica a la metalurgia, a los materiales. Es muy diversa las aplicaciones que hay y por lo tanto también las especialidades que poseen las personas que trabajan ahí. Como les comentaba, bueno, pues los ámbitos en los cuales tiene participación estas investigaciones, pues son en la parte de energía, en salud, en el ambiente, industria y protección radiológica. Sus fortalezas derivan del conocimiento y experiencia de la industria nuclear, en donde predominan las mejores prácticas, la administración del riesgo y el conocimiento de la tecnología para encontrar soluciones a problemas reales del país. O sea, no nada más es producir artículos científicos, sino también en nuestro caso, y particularmente en el área donde yo me encuentro, es ser un apoyo importante tanto para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias como para la Comisión Federal de Electricidad y particularmente para el reactor de Laguna Verde. La misión del DINIR es coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva, eficiente y generadora de empleos
a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencias y tecnologías nucleares. Y su visión es ser el recurso científico y tecnológico más prominente del sector energía con reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones. Para esto, el Instituto participa muy activamente en proyectos internacionales y particularmente muchos de ellos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo cual nos permite tener acceso a intercambio de investigadores y visitas de científicos muy especializados. Actualmente el ININ tiene aproximadamente de esos 700 personas que laboran en ININ, 100 tienen la categoría de investigador y el 85% de estos tienen estudios académicos de al menos maestría en ciencias o de doctorado. La mayor parte de doctorado, solamente hay algunos maestros en ciencias ahí en ese ramo, y los demás profesionistas que laboran, bueno, pues nada más tienen el grado de licenciatura. Esto nos permite tener una alta membresía en el Sistema Nacional de Investigadores. Contamos con varios compañeros que se encuentran en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, que es el máximo grado de investigador. Hay también varios que tienen el nivel 2 y la mayor parte tiene el nivel 1. De estos 100, probablemente el 85% son los que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Se publican al año más de 100 artículos en revistas científicas internacionales especializadas e indexadas, ¿sí? Esto es muy importante, particularmente la labor en la parte científica, pues se reconoce a través de las publicaciones científicas. Entonces, el tener más de 100 artículos anualmente, ahorita, por ejemplo, ya llevamos 130 artículos en este año. El año que más hemos producido han sido 150, con las mismas personas. Lo que pasa es que la investigación es así, a veces no se puede tener los resultados tan rápido o no se pueden reportar tan rápidamente, y en un año pues habrá algún investigador que solamente haga un artículo, pero al siguiente año haga 4 o 5 artículos. También las revistas en las que se publica, pues como les estoy comentando, son revistas especializadas y están indexadas, o sea, con un grado de calidad muy alto. Entonces, los artículos que se publican ahí tienen también muy alta calidad. Bueno, ¿cuáles son las mayores instalaciones que tenemos? Tenemos un reactor Trigamar 3, que es único en el país. Entró en funcionamiento en 1968. Sus principales usos son para la investigación y el entrenamiento. Entonces, un reactor tipo piscina. Digamos, ahí están viendo del lado izquierdo la plataforma donde está la parte superior del reactor. Todo eso está lleno de agua. En el lado derecho tenemos el reactor y particularmente en ese momento estaba el reactor. Esta fotografía corresponde a un día en que estaba el reactor encendido, y lo que se ve de esa luz azul que está ahí abajo es lo que se conoce como el efecto Cherenkov, un efecto básicamente de propagación de la luz, y dada la diferencia de velocidades, pues lo que se ve es con esa potencia, pues se ve que es azul el agua, ¿no? Pero ahí estaba encendido. No es que esté emitiendo radiación o alguna otra cosa más. El agua en este caso particular es un blindaje muy importante, ¿sí? Los neutrones son partículas, como su nombre lo indica, neutras. No se pueden combinar con otras partículas, no es como los electrones y protones, ¿no? O que se puedan sumar en algún núcleo. Aquí particularmente lo que se hace es salen disparados con ciertas velocidades, con ciertas energías que tienen asociada una velocidad, y el agua es el mejor moderador, y en este caso blindaje, puesto que su molécula es pequeña y tiene hidrógeno, y lo que sucede es que tiene muchísimos choques que van haciendo que esos neutrones pierdan su energía. Entonces, cuando ya llegan al extremo de la vasija, pues el daño que pudieran provocar es menor, ¿no? Tenemos una planta de radiación gamma. Esta utiliza cobalto 60 como fuente. Este cobalto 60 se utiliza pues, particularmente para irradiar con el objetivo de esterilizar y limpiar de bacterias diferentes materiales.
Por ejemplo, para suministros médicos, alimentos secos, o sea, forrajes, especies, productos de belleza, etc. Entonces, se hacen cálculos para saber cuál es la dosis que deben recibir estos productos y esta planta particularmente trabaja 3 turnos al día, o sea, trabaja de manera continua las 24 horas. Y bueno, en el país hacen falta más, pero hay ya también varias plantas que son de particulares. Esta planta, bueno, pues permite precisamente dar un servicio, como es parte de los objetivos del instituto, y aparte es una fuente de generación de ingresos propios. ¿Sí? Tenemos también una parte muy importante para la industria médica, que es la planta de producción de radioisótopos. Aquí se producen diferentes radiofármacos para aplicación en medicina nuclear, tanto para diagnóstico como terapia para el sector salud. Particularmente hay un departamento a cargo de la, bueno, no es, ya no la jefa del departamento, pero sí la encargada de un grupo muy importante, la doctora Guillermina Ferro, que han sacado ya diferentes patentes de nuevos productos, de nuevos radiofármacos para tratamiento de diferentes enfermedades o tratamiento de diferentes clases de dolor, por ejemplo, o para diferentes tratamientos, básicamente reumatoides y de este tipo. Entonces, eso también es muy importante y ella colabora mucho con el sector médico. Y como les decía, es un grupo de trabajo muy importante y tienen patentes ya de diferentes radiofármacos producidos en el país para el uso de los mexicanos. Tenemos 2 aceleradores de partículas, ¿sí? Un acelerador de Van de Graaff y un acelerador Tandetron. Tandetron es, bueno, básicamente por el tipo de arreglo que tienen y las dimensiones que tienen. En este caso, el Tandetron, por ejemplo, se está utilizando para poder hacer el análisis, el muestreo se ponían algunas muestras para el medio ambiente, para ver la cantidad de partículas que se encontraban dispersas en el medio ambiente, cuáles eran los principales contaminantes, y el análisis se haría usando Tandetron. Entonces, tiene resultados muy importantes de los niveles de radiación para poder monitorear la contaminación ambiental en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y tenemos también otra instalación que es única en el país, que es un banco de tejidos radioesterilizados. Esta lo que hace es la producción, mantenimiento y distribución de tejido biológico para lo que se llaman los ABNIOS, para la curación de quemaduras y reemplazo de tejido humano. ¿Sí? En general, estos ABNIOS permiten que se absorban y da una recuperación muy importante a quemaduras como estas que están viendo aquí. Entonces, este instrumento también se encuentra en el instituto. Aquí está la doctora María Esther, que está ahí en la fotografía del lado izquierdo. Y también, bueno, pues es otra parte muy importante de nuestro instituto. Y tenemos realmente dentro de esta instalación hay son lo que se llaman las celdas calientes, que permite la manipulación de material radioactivo a través de, si ven aquí tenemos a la izquierda, tenemos unas manos a distancia para manipular cualquier material radioactivo, hacer mediciones, sacarlo de sus cápsulas y identificar y averiguar qué es lo que está pasando sin que la gente tenga un riesgo de sufrir daño por radiación. Esta es una instalación única en el país para la manipulación y el tratamiento de materiales radioactivos con diferentes fines, no nada más la parte de generación de energía, sino como les dije, para diferentes aplicaciones, pues aquí se puede hacer análisis de muestras radioactivas. Tenemos otro laboratorio muy importante, que es el laboratorio de análisis de materiales, donde contamos con 3 microscopios, un microscopio electrónico, una de barrido, uno transversal y el otro no me acuerdo cómo se llama. Se puede hacer, como para esos microscopios, pues microscopía electrónica. También tenemos para hacer difracción de rayos X y diversas técnicas analíticas para poder ver fractura o algún tipo de daño a los materiales o para analizar la composición también de los mismos. ¿Sí? Una parte muy importante. Y bueno, en particular,
Aquí también se hace este análisis de materiales, también está dedicado mucho a lo que se llaman las nanopartículas y también pues con ello hacen análisis y seguimiento de algunas propuestas de nuevos materiales. El instituto tiene como parte de su función la gestión de residuos radioactivos, pero únicamente para aplicaciones médicas e industria e investigación. Los residuos radioactivos provenientes de la central de Laguna Verde los tiene que manejar o los maneja actualmente la misma central de Laguna Verde, o sea, la CFE. Todos los demás los tiene que manejar el instituto y bueno, tienen una explotación de la planta de tratamientos radioactivos y también a su cargo la función del centro de almacenamiento de residuos radioactivos, que no está en el mismo instituto, sino es una instalación aparte. Bueno, entonces estamos hablando que el instituto tiene como objetivo el uso pacífico de la energía nuclear. Y bueno, pues la energía nuclear no es otra cosa más que la radiación. ¿Y qué es la radiación? Bueno, la radiación es la emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material en forma de partículas o de ondas electromagnéticas. ¿Sí? La radiación no la inventó el hombre la descubrió. La radiación es un fenómeno natural. Aunque el hombre no lo hubiera descubierto, de todos modos, seguiría existiendo. Entonces, bueno, esto sí es muy claro. No es algo creado por el hombre. Es algo descubierto por el hombre, sí, pero no es algo que creó el hombre. Si vemos el espectro electromagnético, tenemos dos tipos de radiaciones, las que son no ionizantes y las que son ionizantes. Las no ionizantes son aquellas que son de baja energía. Dentro de ellas tenemos las radiofrecuencias, que son ondas de radio y telefonía móvil, las microondas, los rayos infrarrojos y toda la parte de la luz visible. El punto de corte es precisamente el punto ultravioleta. A partir de ahí tenemos que el espectro electromagnético está en el rango de alta energía, donde tenemos lo que se llama la radiación ionizante. ¿Sí? Aquí tenemos los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Tenemos el símbolo de radiación. En estos, aunque la radiación no ioniza, ¿verdad? No crea un efecto sobre los materiales. En cambio, en estas, sí. Si aquí creara efectos sobre los materiales, bueno, pues el microondas no existiría, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaría las propiedades del material y a lo mejor ingeriríamos productos que no son adecuados para el consumo humano. Sin embargo, no, el microondas no es radiación ionizante. Bueno, esta radiación ionizante, básicamente, ¿qué hace? Bueno, produce lo que se llama radioactividad. Y la radioactividad es la propiedad que tienen algunos átomos para desprender energía y al hacerlo se transforma. También se llama radiación ionizante. ¿Cómo emiten esa energía? Bueno, la emiten a través de lo que se llama una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio, nada más unos electrones. Partículas betas, que sean básicamente electrones o positrones, y los rayos gamma. Bueno, también los neutrones, ¿no? Los rayos gamma, pues es radiación electromagnética de muy alta energía. ¿Ok? Entonces, cuando un átomo tiene este tipo de radiación, ¿qué es la radiación? Bueno, pues está desprendiendo energía. ¿Y cómo se desprende energía? Pues a través de la emisión de partículas. Y esas partículas, al ser emitidas de este núcleo, pues el núcleo va a cambiar. Ya no tiene esas partículas y entonces se va a convertir en otro nuevo núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos de decaimiento radioactivo. ¿Sí? Aquí tenemos un elemento, produce radiación y se convierte en dos elementos, ¿no? Aquí está teniendo un núcleo de helio. Este otro, ¿sí? Este es lo que llamamos el decaimiento alfa, que como les decía, el núcleo de helio. Aquí tenemos un decaimiento beta menos y beta más, o sea, un electrón y un positrón.
tengo el bario, ¿sí? El bario 142, que se va a convertir, perdón, el cesio 100, a ver, ahí está, el cesio 143 se convierte en bario, emite un electrón, y luego ese bario todavía vuelve a tener una nueva reacción para desprender nuevas partículas. Hasta, como todo, siempre se busca llegar al equilibrio. Entonces, pues, al emitirlas va a hacer que este átomo busque convertirse en un átomo que no es radioactivo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo nos podemos proteger de la radiación? Bueno, pues dependerá. No todos los tipos de radiaciones tienen el mismo poder de penetración, y la forma de defenderse de ellos pues es distinta. Las partículas alfa, como son muy grandes, hasta con una hoja de papel las podemos blindar. Las radiaciones beta, esas no, esas necesitaríamos una cubierta de aluminio para poderla detener, y los rayos gamma, bueno, pues esos atraviesan todos y tendríamos que requerir de paredes muy amplias de concreto para poderlo detener. Por otra parte, la radiación no es eterna. Como les estaba comentando, los átomos tratan de llegar a un estado de equilibrio, o sea, donde ya no emiten. Y entonces en ese momento, bueno, pues ya no hay radioactividad, ¿verdad? Ya no hay emisión de partículas. Por ejemplo, aquí tengo el cobalto 60. ¿Sí? El cobalto 60 va a decaer por la emisión de electrones, beta 1 y beta 2, esas son las energías, y posteriormente, dependiendo del camino que siga, aquí tenemos radiación gamma también, pues va a llegar al final de cuentas a ser níquel 60, el cual es un elemento ya estable. ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, pues eso depende, ¿no? Hay elementos que logran llegar a la estabilidad en cuestión de segundos, otros de minutos, otros de horas, otros de días y otros de años, ¿no? Entonces, dependerá cuál sea el tiempo que tarde. También los podemos clasificar en base a ese tiempo como residuos de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Ahora, como les decía, la radiactividad es un fenómeno natural. El 88% de la radiactividad que existe en nuestro planeta es natural. La misma corteza terrestre está emitiendo hacia nosotros radiación. Si, por ejemplo, ustedes cerraran su casa y supongamos que está hecha de concreto, tiene una base de concreto, la cerraran, ese concreto de la Tierra va a estar emitiendo radón. Y ese radón, si no está bien ventilado su casa, pues se va a ir acumulando. En un momento, si llegan con un detector, pudieran detectar que existe radiación ahí. Tenemos los alimentos mismos, también tienen radiación. ¿Sí? El potasio tiene radiación y lo consumimos, ¿no? Consumimos plátanos y consumimos otras verduras que también tienen radiación, pero esos no son dañinos para nuestro cuerpo, o sea, porque existen. Y obviamente los rayos cósmicos también contribuyen a esa radiación. Entonces, el 12% restante corresponde en 11.7 a aplicaciones médicas, el 0.2 a televisor o la computadora. Fíjense, solamente el 0.1% corresponde a las centrales nucleares. ¿Por qué? Bueno, porque las centrales nucleares están diseñadas para no permitir que la radiación emane hacia el exterior, sino siempre esté confinada y controlada. Entonces, si vemos aquí, bueno, pues el agua, la leche, las papas, el pan, las legumbres, todos ellos tienen radiación. Y son parte de nuestra vida diaria. No es que nos vaya a hacer daño, ¿eh? No por eso vayan a volverse veganos, porque hasta los veganos tienen elementos que son radioactivos. ¿Cómo nos podemos proteger de la radiación? Bueno, aquí tenemos los 3 principios básicos: distancia, tiempo y blindaje. Entre más alejados estemos de la fuente que está emitiendo radiación, si sabemos que existe, pues menos posibilidad de que nos dañe hay. El menos tiempo que nos encontremos cerca de esa fuente, pues también nos va a ayudar. Y finalmente, pues, poner un medio físico para blindarnos de ella. Existen diferentes equipos de detección y dosimetría.
Ahora, estos equipos de detección, pues depende del tipo de radiación que exista, van a medirla o no, ¿sí? No que tengamos un detector específico para un tipo de fuente, significa que va a poder detectar que existe otro tipo de radiación. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, ¿dónde utilizamos la radiación? Pues en la medicina, en la imagenología, en el diagnóstico de enfermedades, o sea, lo que está muy de moda ahora, que es el tomógrafo, en la terapia, para tratar cáncer, artritis, etcétera, en la investigación, en la nutrición, la genética, la biología molecular, la química, obviamente en la industria, a través de radiotrazadores, radiografía industrial, esterilización y control de procesos, como se los enseñé, y finalmente, bueno, la parte energética que llamamos, que es la generación de electricidad. Para generar electricidad, perdón, para generar electricidad, digamos que existen dos formas que pudieran emplearse, ¿sí? En el siglo pasado se descubrió tanto la fusión como la fisión. La fusión es este proceso. Dos elementos más ligeros, que en este caso es el deuterio y el tritio, interaccionan y se funden, por eso se llama fusión, para formar un átomo de helio y un neutrón, y la liberación de 17.6 megaelectronvolts. Entonces, esa energía que está liberando es la que queremos utilizar para generar energía eléctrica. ¿Sí? Sin embargo, al día de hoy, todavía no se ha podido controlar la fusión, ¿sí? Para poderla explotar de manera comercial. Para poder controlar la fusión, si queremos elevar la temperatura del combustible a valores suficientemente altos para vencer la repulsión colombiana. Por ejemplo, para deuterio y tritio, pues necesitamos más de 100 millones de grados Kelvin. Imagínense esta temperatura. Imagínense los tipos de materiales que se deben de crear o se tienen que llevar a cabo para poder soportar estas temperaturas. Además, tenemos que confinar el plasma durante un tiempo suficientemente largo para que la energía que se genera por medio de la fusión supere las pérdidas por radiación. Y hay que simplificar la ingeniería. Entonces, hasta el día de hoy, como se los comento, todavía no se ha logrado, ¿sí? Y bueno, cada día aparecen, ojalá estemos más cerca, pero cada día aparecen que ya tenemos un nuevo reactor de fusión. Pues sí, pero en muchos de ellos se tiene que utilizar más energía para hacer la reacción que la energía que vamos a sacar, entonces no es económicamente competitivo. ¿Sí? Estos son los principales problemas que existen a la fecha. Y bueno, pues su futuro no se tiene aún una fecha pronóstico de cuándo esta tecnología se encuentre disponible para propósitos comerciales. Sí es una alternativa, pero hasta el día de hoy todavía no tenemos claro que ya se tengan las bases suficientes para poderla emplear de manera comercial. Y bueno, luego tenemos la fisión. Acá en la otra no puse, pero la fusión también apareció y se descubrió a principios del siglo pasado. Entonces, en 1938, fíjense, apenas en 1938, Otto Hahn y Lisa Meitner descubrieron la fisión a través de lo que llamamos el efecto de masa. Ok, entonces, bueno, pues tenemos un neutrón incidente que actúa sobre un núcleo fisionable, lo divide en dos nuevos núcleos que le llamamos los productos de fisión, y adicionalmente se van a crear, también van a salir de 2 a 3 neutrones, originando lo que se llama una reacción en cadena, porque esos van a ir a interaccionar otra vez con un átomo fisionable y producir el mismo tipo de reacción. En este caso, la fisión en cada interacción de este tipo se libera del orden de 200 MeVs, o sea, 10 veces lo que se libera en la fusión por reacción. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales, bueno, pues
se pudo controlar más rápidamente y se pudo comercializar. Y aquí tenemos lo que se llama el defecto de masa, ¿sí? Entonces, digamos que la masa de los productos es mucho mayor que la masa de los reactantes. Y como sabemos, la energía no se crea ni se transforma, ni se destruye, perdón, solamente se transforma. ¿Y cómo se va a transformar? Bueno, en este caso, esa energía, o esa masa, perdón, se transformó en energía. ¿Cuánta energía? Del orden de casi 200 MeV, 191 MeV tenemos aquí. El poder del uranio, básicamente es el elemento, ¿no? Si vemos una pastilla de uranio, es capaz de producir la misma energía que 480 metros cúbicos de gas natural o de 807 kilogramos de carbón o de 564 litros de petróleo. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿sí? Los residuos que va a dejar pues, son mínimos a comparación de los que existen en las otras industrias. Sin embargo, pues las otras industrias generalmente no se hacen cargo de sus residuos. Bueno, hasta ahí, este sería el principio básico de lo que es la energía nuclear y particularmente para el uso de la generación eléctrica. Digamos que es una energía limpia porque no emite ningún tipo de contaminante al medio ambiente, ningún tipo de gas de efecto invernadero al medio ambiente, mientras está generando electricidad. ¿Okay? En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta una área particularmente que está enfocada al, que la Gerencia de Ciencias Aplicadas, que está enfocada precisamente a la generación eléctrica mediante reactores nucleares y cuenta con 3 departamentos: el departamento de materiales, el departamento de sistemas nucleares y el departamento de instrumentación y control. El objetivo del Departamento de Sistemas Nucleares es realizar investigación y desarrollo de problemas técnicos de interés para el desarrollo de México en el área de producción de energía, tecnología nuclear y seguridad de reactores nucleares. Su misión es proporcionar análisis y evaluación independiente tanto para la empresa de servicios públicos como para el regulador en diversas áreas como la gestión de combustible en el núcleo, el rendimiento del combustible y la seguridad del reactor, la termodinámica y el análisis transitorio. Este departamento tiene a 30 investigadores con una experiencia media de 15 años en las áreas de reactores nucleares. Como se los mencionaba, bueno, pues existen estos, se ha tenido la oportunidad, la mayor parte de estos investigadores, pues han realizado diferentes estancias a través de diferentes convenios, tanto con Estados Unidos como con Europa y con Japón, y bueno, pues han realizado estancias en esos países. ¿Qué otros países tienen un centro como el nuestro? Bueno, pues Argentina y Chile, y también nos hemos encontrado en contacto muy directo con estos centros de investigación. Bueno, una de las áreas que lleva a cabo que se lleva a cabo en el análisis de este departamento es lo que se llama la administración dentro del núcleo. Este tiene como objetivo obtener el mejor rendimiento del combustible para que opere de manera segura y confiable. Es decir, para que la planta esté generando electricidad de manera confiable. Nuestra planta actualmente, la planta de Laguna Verde, trabaja en lo que se llaman ciclos de 18 meses y tiene 444 ensambles de combustible, y estos se cambian una cuarta parte cada recarga, o sea, cada 18 meses. Es muy importante el hacer el análisis de qué tanto se ha utilizado el combustible, en dónde se debe de tener, cómo se deben de acomodar y la estrategia de operación del mismo. Entonces, eso nos permite decidir cuáles deben ser los enriquecimientos para la siguiente lote de combustible, en donde deben estar acomodados para que la planta opere de manera segura y confiable. Otra de las partes que hace este departamento, pues, evalúa combustibles y reactores avanzados y sus métodos de análisis. En particular, el ININ participó en el diseño conceptual de un reactor pequeño que tenía como líder a la empresa Westinghouse, pero participaban laboratorios de muchas partes del mundo, entre ellos nosotros. Y bueno, se estudiaron las bases de diseño de la generación 3 y 4 de reactores de agua ligera, y bueno, se desarrolló aquí en particular, dentro de esto, el diseño conceptual de este reactor. O sea, el instituto participó en el diseño de este reactor, aunque posteriormente, bueno, pues ya no fue
un negocio rentable para Westinghouse y entonces, bueno, se suspendió. Pero se tiene ya el diseño conceptual de este reactor. Y otra de las cosas importantes es el análisis de lo que se llama el reciclado combustible, para lo cual se puede reducir, digamos, que la cantidad de residuos radioactivos, que son los combustibles gastados, y se pueden reprocesar para tener plutonio, y ese plutonio emplearlo como nuevo combustible para los reactores. Esos combustibles de plutonio se llaman MOX, Mixed Oxide, óxidos mixtos, ¿sí? Y eso, bueno, pues el instituto ha hecho diferentes propuestas y análisis de qué alternativas se podrían seguir para el uso del reciclado de estos combustibles. Otra parte muy, pero muy importante es el análisis termohidráulico. ¿Sí? Todo lo anterior se hace en lo que se llama estado estacionario. Sin embargo, bueno, pues los reactores no siempre están en estado estacionario. Cuando encienden, pues van a pasar de un estado donde estaban parados a un estado donde van a estar generando electricidad. Y ese cambio, pues todo el transcurso de que pase el cambio hace que pudiera haber alguna falla. Igual también cuando se apagan o durante la operación puede haber alguna anomalía y eso crea lo que se llama un transitor y hay que analizar ese tipo de transitores para garantizar que la planta va a operar de manera segura. Entonces, este es otro proyecto. Otro que es muy importante que realiza el instituto como un servicio para Laguna Verde es el programa de vigilancia de la vasija. Como les dije, los neutrones, cuando les enseñé el reactor Trigamar 3, los reactores salen del núcleo y se van a incrustar en la vasija del reactor, en las paredes de la vasija. Entonces, cada 6 años se tiene que analizar si ha habido daño estructural a esa vasija y sobre todo cuáles son las condiciones. ¿Para qué? Para poder establecer cuáles serían los márgenes en los cuales se debe trabajar para el arranque, o sea, cuánto tiempo debe tardar el arranque del reactor. No es como un switch que nada más, o la llave del carro, que le meten la llave y le dan vuelta, sino para llevarlo a plena potencia hay que ir llevándolo poco a poco hasta que llegue al punto adecuado. Y entonces esta información nos va a permitir saber en cuánto tiempo mínimo podemos lograrlo, ¿sí? Sin que pueda haber algún daño por alguna variación termomecánica derivada de cambios bruscos del gradiente de temperatura. Entonces, este programa es muy importante y es un requisito también que establece la regulación para el adecuado funcionamiento del reactor Laguna Verde. Adicionalmente a esto, pues se han utilizado algunas alternativas de cálculo usando el código Monte Carlo. Por ejemplo, aquí tenemos análisis de transitorio y estabilidad del reactor. Son muy importantes para saber en qué modo no se puede trabajar el reactor para evitar que pudiera haber una situación de peligro o de riesgo hacia la población, primero para el daño al reactor y luego para la población. Y luego tenemos el diagnóstico de ruido para análisis de dinámica de los reactores BWR. Esto nos permite, por ejemplo, conocer, hay un sistema integrado de información en el reactor, el SIP, que tiene todas las señales de todos los elementos que están dentro del reactor, las bombas jet, las salidas, las entradas, etc. Y entonces nos manda una señal electrónica. Esa señal básicamente se analiza con técnicas que se llaman de ruido y nos permite tener lo que se llama una firma espectral. Entonces, en algún momento con esto nosotros podríamos determinar qué pieza está en condiciones de falla, ¿sí? Para evitar que pueda causar algún problema posterior y entonces para el reactor modificarla, cambiarla, etcétera, como algo preventivo antes de que ocurra. Pues es muy importante todo este tipo de análisis. Y bueno, otro que también es muy importante en el reactor es lo que se llama el análisis probabilístico de seguridad, que es los árboles de falla y los árboles de eventos, ¿sí? Por ejemplo, nos pueden determinar qué evento no quisiéramos que ocurra y analizar cuáles son todos aquellos sistemas que están involucrados en que pudiese ocurrir esa falla. Y con ello nosotros podemos determinar o hacer modificaciones a los sistemas o a los procedimientos para que la falla no ocurra o
al menos las consecuencias por ese tipo de fallas se mitiguen. Entonces, este análisis es muy importante. Ya también lo está exigiendo, hay una nueva, el CEAN, que es un nuevo organismo creado por el gobierno de México para todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo. Y entonces, bueno, están exigiendo que también hagan uso de este sistema de análisis probabilístico de seguridad, pues para evitar los accidentes que ocurren más frecuentemente en esa industria. En la parte de tecnología de materiales, como les decía, hay otro departamento, pues está el estudio de la caracterización de los materiales, las mecánicas de fractura, la tasa de crecimiento de grietas en condiciones similares de BWR. Esas grietas, bueno, pues pueden causar algún daño, entonces tenemos que analizar, pues ya se hizo una grieta en la vasija o en tal componente, pues hay que ver por qué es y cómo se puede controlar, ¿sí? Y también se están generando nuevos materiales, nanopartículas como revestimientos de aceros inoxidables, mecanismos de daño en los materiales, fatiga, agrietamiento inducido por deformación, corrosión por erosión, corrosión inducida por estrés, corrosión microbiológica, influencia, etc. ¿Qué otro caso? Bueno, pues tenemos daño por irradiación, la soldabilidad en materiales irradiados, reconstitución de muestras de ensayo de Charpy como apoyo del programa de vigilancia convencional. Y aquí, por ejemplo, en ese trabajo, pues se hace uso de, como les dije, de las celdas calientes. Aquí lo tenemos otra vez, los manipuladores, ¿no? Y bueno, pues finalmente el departamento de instrumentación y control es el control de los reactores mediante técnicas difusas, redes neuronales, etcétera. Particularmente la consola de control del reactor Trigamar 3 se cambió mediante la creación de una nueva consola que ya usa, en lugar de ser medidores analógicos, usan medidores digitales y permite un mejor control de la misma. Entonces se actualizó ya esa condición y particularmente esta tecnología se está exportando. Esta misma tecnología para la consola del reactor ya se les vendió a Colombia. Colombia tiene una consola fabricada y hecha en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Bueno, en la parte de robótica, que probablemente les interese mucho, pues tenemos básicamente la dedicación hacia inspección y reparación en lugares donde se tiene una alta radiación. Y por otra parte, pues la automatización de procesos, todas las labores que desarrolla este departamento. Bueno, y con eso concluiría lo que hacemos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Si tienen alguna duda sobre lo que comenté o quisieran saber más acerca de la parte de generación eléctrica, con gusto pueden hacer las preguntas, aunque no les proyecté aquí muchas cosas, se las pudiera contestar en todos aquellos que quisieran. Una cosa les quiero comentar, la central de Laguna Verde empezó su operación en 1991, en este 2020, bueno, perdón, en 1990, no 1990, en 1990, en este 2020, completó sus 30 años de operación y ya se le concedió una renovación de licencia, podríamos llamarle así, o una nueva licencia para que opere otros 30 años. ¿Sí? En general, las plantas, y nosotros nos apegamos mucho a la regulación que sigue en los Estados Unidos, las plantas pueden operar, normalmente se les concedía una licencia por 40 años y luego era posible solicitar una ampliación de licencia por otros 20 años más. De 104 plantas que existían en Estados Unidos, 78 ya habían optado por esta opción y ya se les había concedido la ampliación. Ahora, por otras condiciones, más que nada económicas de libre mercado, es que algunas de ellas han tenido que cerrar. Y a la fecha, pues nada más tenemos 99 plantas en operación en Estados Unidos, 99 reactores. Por cierto, es el país que tiene mayor uso de la energía nuclear. Y luego, bueno, pues tenemos, entonces, como les decía, ya va a operar la unidad 1 por 60 años y la unidad 2 está en el proceso también de renovación de licencia y se espera que también sea afirmativa la renovación y, bueno, pueda operar hasta que cumpla 60 años. Quiero comentarles que en Estados Unidos la planta de Turkey Point en Florida es la primera planta que se le ha autorizado para que funcione durante 80 años. O sea, ya se le estaba por vencer los 20 años adicionales y hicieron una nueva solicitud para una nueva ampliación de licencia por otros 20 y se les concedió. No se les concede porque pongan mucho dinero, se les concede porque se garantiza y se demuestra que la
planta y la integridad de la misma se encuentran en óptimas condiciones para operar durante otros 20 años. ¿Ok? Y eso lo determina el órgano regulador. Bueno, México es uno de los 31 países que cuenta con la energía nuclear. No todos los países cuentan con energía nuclear, ¿sí? O con uso de reactores nucleares para la producción de electricidad. Digamos que el más nuevo participante son los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Que hizo un contrato con Corea del Sur para construir y operar 4 reactores nucleares. El primero de ellos ya está en operación y los otros 3 van a entrar en operación a la brevedad. Entonces, a pesar de ser un país que tiene una riqueza petrolera muy grande, en este caso, ellos consideran como algo importante el uso de la energía nuclear para satisfacer las demandas que tienen. De electricidad, por supuesto. Bueno, quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Tiene varias preguntas. Emilio dice, ¿cuál es la potencia del reactor TRIGA y el flujo de neutrones obtenido y qué aplicaciones se realizan? El reactor TRIGA es un reactor de 1 megawatt, ¿sí? Y que tiene la opción de poder ser pulsado. El flujo de neutrones es de 10 a la 12 los neutrones térmicos, y esta es una situación de alguna manera que no permite hacer algún tipo de experimento. Bueno, a unos sí, pero donde se requiere mayor flujo de neutrones, pues obviamente no se puede hacer. Ok, Daniel nos dice, ¿hay programa de becarios en el ININ? Sí, hay un programa de becarios, nada más que es muy importante que establezcan con su oficina que hay un convenio vigente, porque desafortunadamente son convenios que a veces no se renuevan y se pierden. A mí mismo me pasó eso con la Escuela Superior de Física y Matemáticas, no había convenio vigente y bueno, pues los tiempos se pasan. Entonces, si están pensando en eso, pues hay que hablar con su departamento de control escolar para ver si hay un convenio y si no, pues para tratar de impulsarlo, ¿no? Pero sí, sí hay un programa de becarios. Emiliano nuevamente nos dice, en mediano y largo plazo, ¿cuál es la proyección de centrales nucleares en relación al desarrollo de las energías renovables? Bueno, a la fecha que hay una cuestión que es muy importante y que particularmente como no sabe cómo se genera la energía eléctrica ni cómo funciona, muchas personas creen que las energías renovables van a sustituir a todas las demás. Tenemos un problema de confiabilidad, ¿sí? Las energías renovables, bueno, dos de ellas, la solar y la eólica, pues dependen mucho de las condiciones del medio ambiente. Si está soplando el viento, bueno, pues la posibilidad de generar es mucho mayor. Y hay estadísticas directamente, ¿no? En España, que utiliza bastante, hizo un programa muy agresivo sobre energías renovables y tiene del orden de 20 gigawatts de energía eólica instalado. Eso no quiere decir que todas es que más o menos lo que se llama el factor de planta de una eólica es del orden del 30%. ¿Sí? De esa capacidad instalada, solamente el 30% van a producir electricidad. Pero no la producen de manera continua. ¿Sí? Imagínense que ustedes dependían nada más de esa fuente de energía, pues a sus refrigeradores no le pueden decir, funciona ahorita porque hay viento, ¿no? Y ahorita que ya no hay viento, pues ya nos cortaron la electricidad. Y luego al ratito otra vez. Entonces, en los sistemas eléctricos, precisamente en los sistemas centrales, pues tienen que hacer uso de todas las fuentes de energía y particularmente estos intermitentes, pues entran siempre que están generando, entran, ¿no? Ahora ya han cambiado en muchos países la regulación, pero inicialmente todas entraban. La energía nuclear es una energía que se llama energía de base, ¿sí? A lo largo del día hay en cualquier país, en cualquier ciudad, hay diferentes demandas de electricidad. Normalmente la mayor demanda se da cuando la gente regresa a su casa en la noche. Todos prenden la luz, prenden el televisor. Entonces hay una demanda muy fuerte. Entonces, digamos que a lo mejor a media mañana pues la demanda es baja, ¿sí? Hay curvas exactamente de demanda.
y bajo esas curvas es que se están metiendo o sacando fuentes de electricidad. Y las fuentes de electricidad se dividen en tres: carga base, carga intermedia y carga pico. Su nombre, como lo indica, carga pico, es que deben entrar muy rápido para poder satisfacer la demanda muy alta que se da en algún momento o en algún tiempo del día. Las de carga intermedia, bueno, pues también igual. Entran rápido, pero pues depende de otras condiciones. Las de carga base trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces no están entrando y saliendo, sino trabajan todo el tiempo. Ahora, con las energías renovables intermitentes, el problema es que, pues son eso, intermitentes, ¿no? Entonces, en el momento que generan, pues se deben de aprovechar, pero no podemos confiar toda la carga eléctrica a ellos. De hecho, la máxima penetración hasta el día de hoy se supone que no debe ser superior al 20% para poder manejar, el que maneja el centro de control, poderlas meter y sacar si están o no están funcionando en tiempo real, o sea, porque no hay de que ahorita vamos a cortar 20 segundos porque ya entró esta, ¿no? Y no lo teníamos programada. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que tomar en cuenta. Y eso es confiabilidad. Entonces, pues cualquier industria que se quiera instalar, pues requiere una confiabilidad del suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces, y que sea accesible a precios económicos. Una de las desventajas de la electricidad es que hasta el día de hoy no se puede almacenar. Se están haciendo estudios para el almacenamiento de energía eléctrica, pero a la fecha todavía no son de uso a escala comercial. Y todavía están en eso, estudios, en desarrollo. Hay algo que se utiliza mucho que se llama el rebombeo, ¿no? El rebombeo es, bueno, se asocia estas plantas cuando están generando para que suban grandes cantidades de agua, porque hay energía en ese momento, se aprovecha esa energía y finalmente cuando ya no hay muchas fuentes de generación y para compensar, bueno, pues se puede soltar esta agua y generar energía mecánica que se va a convertir en electricidad. Eso hasta el día de hoy es la única alternativa que existe. Pero no, trabajan en dos esquemas muy diferentes, la energía nuclear y las energías renovables, y se están haciendo recientemente estudios para ver de qué manera se pudiera integrar y entonces tener únicamente sistemas limpios, porque la otra desventaja de los reactores es que, también tienen desventajas, es que no pueden entrar tan rápidamente y salir rápidamente en forma de rampa, a plena potencia y luego le bajemos, ¿no? O sea, necesita un poco más de tiempo. Entonces, pues está viendo de qué manera pudieran compensarse para que pudiera en algún momento en el futuro. Y obviamente, pues también hay que esperar los desarrollos tecnológicos en cuanto a cuestión de almacenamiento de energía para ver de qué manera pudiéramos ya tener únicamente generación limpia, ¿no? En cualquier parte del mundo, no nada más en México. Gracias, doctor. Luego viene Suilán, disculpe si lo pronuncio mal. ¿Sabe usted algo acerca de la propuesta de un reactor modular para Baja California? ¿Es viable? Sí, de hecho, es un proyecto que yo tengo a cargo. Es un proyecto que ya hemos visto hace tiempo. Baja California Sur tiene un problema muy grave. Primero porque es como si fuera una isla. Si no está conectado al sistema integrado nacional. Sí, su red nada más es para Baja California. No está interconectado. La otra, utilizaba fuentes de generación, dadas sus poblaciones, la distancia que había entre ellas, diésel, básicamente. Pensar en gas natural que emite menos contaminación, emite, no crean que es cero, pues es un problema económico, porque para la demanda, pues no es posible construir una fuente en Baja California Sur para traer, por ejemplo, gas comprimido en buques y luego en esa central descomprimirlo, porque la demanda que habría de gas es relativamente baja y las inversiones que se tienen que hacer son muy grandes. Entonces,
eso crea un problema y da oportunidad a que se consideren otras fuentes, como en este caso la nuclear. Un problema más que tiene particularmente la península es que es una región muy árida. Requiere agua, tiene un gran déficit de agua. ¿Sí? Ese déficit de agua, los reactores nucleares, aunque son muy pocos los que han hecho esto de desalinizar agua de mar, pueden acoplarse y tener plantas potabilizadoras de agua. Entonces, un reactor pequeño, dada la demanda que tiene un reactor del orden de 100 megawatts, podría ser la solución para ellos y adicionalmente producir el agua potable que requieren de acuerdo a los déficits programados que se tienen en el estado. ¿Qué tan factible sea? Bueno, pues la propuesta está hecha, pero no sabemos qué decide el gobierno porque interviene tanto el gobierno federal a través de la CFE como el gobierno estatal que decidan qué es lo que procedería, ¿no? Ok. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Valeria nos pregunta, ¿se puede hacer el servicio social en el ININ y qué necesito? Pues lo mismo, como les decía, hay que hablar, pero lo primero es que haya un convenio para que puedan, puedan incorporarse, ¿no? Sin ese convenio es siempre la principal traba que ponen en el instituto. Pero de otra manera, pues es más o menos factible hacerlo, ¿no? Y ya la última que tenemos aquí en Zoom es, ¿México podría ser una potencia en energía nuclear? Sí, de hecho, la infraestructura que se requiere para tener reactores nucleares es la misma si se tienen 1 o 10 plantas. Capacidad existe, ¿no? Capacidad tecnológica existe. De hecho, una de las experiencias que ha tenido el instituto es la fabricación de combustible nuclear. Se tiene una planta piloto de fabricación de combustible nuclear en el INI y fue un proyecto exitoso donde se produjeron 4 ensambles de combustible para la Central Laguna Verde y que operaron de manera, digamos que exitosa, normalmente como cualquier otro. Además, se desarrollaron técnicas, por ejemplo, de soldadura muy importantes, ¿no? que son básicas para evitar fugas y demás, y que fueron únicas y desarrolladas aquí mismo en México, ¿no? Bueno, doctor, una pregunta más de Francisco. ¿Hay algún plan para extender las actividades del ININ? O sea, otro reactor de investigación, un irradiador de frescos. Bueno, hay una propuesta para construir un acelerador. Se ha llevado varias veces a las cámaras de diputados, se ha presentado ante la CNER. Bueno, es una idea que pudiera tener muchos usos y bueno, pues no sé realmente cuál sea el desenlace, ¿no? Pero por lo menos la propuesta está hecha. Ok, muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas por el momento. Si llega otra, se la hacemos llegar y la ponemos en nuestro Instagram. Okay. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Entregaremos un reconocimiento cuando lo tengamos. Virtual. Sí, virtual. Ya se imprime y ya es físico. Pero muchas gracias por venir, gracias por la explicación del línea, por aclarar ciertos puntos que ya tenían duda los compañeros, los espectadores también. Y pues, esa sería la última ponencia del día de hoy. Gracias por cerrar. Y bueno, Muchísimas gracias por la invitación. gracias a usted por venir. Muchas gracias, doctor Alonso, por el tiempo y la dedicación para esta ponencia y pues por toda la información que nos compartió. Estoy segura que será mucho provecho para todos los estudiantes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Y bueno, mañana tenemos nuestra primera ponencia a las 2, que es de la energía nuclear y el desarrollo sostenible, para que entren. Gracias, doctor, por estar aquí. Un último comentario. Obviamente yo soy politécnico y me da mucho gusto participar en la institución y poder retribuir mi educación a la escuela, ¿no? Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a usted, que tenga buen día. Gracias. Bueno.